Bendiciones, hermanos y hermanas de su espacio de oración, Ríos de Adoración, donde estamos orando y alabando al Señor a través de los salmos. En este espacio damos gracias a Dios por su eterna alianza con nosotros, por su eterna misericordia y porque Él se glorifica a través de su presencia. Por eso en este día iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos al Espíritu Santo que venga y se derrame en nosotros, que nos ilumine, que nos santifique y que nos purifique con la luz de su Espíritu Santo, que es la gracia eterna. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Amén. Demos gracias al Señor porque el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros con la fuerza de su poder, con la fuerza de su misericordia, estamos seguros. Hemos iniciado la introducción al libro de los Salmos y hemos estado en la oración número 1, hablando sobre las diferentes consideraciones sobre el libro de los Salmos, así que si es la primera vez que nos escuchas, que escuchas Ríos de Adoración, te invitamos a que vayas a escucharla en nuestra lista de reproducción, Orando con los Salmos. Es importante que nosotros sepamos sobre el libro de los Salmos, que cada año nuestra iglesia celebra el mes de la Biblia en el mes de septiembre. Y precisamente en él se conmemora a San Jerónimo, que dedicó toda su vida al estudio de la Biblia y a la traducción del griego y hebreo al latín. Entonces, etimológicamente, como hemos hecho referencia, la palabra salmos viene de una palabra latina que es salmus y que viene a su vez de la palabra griega salmoi, que significa alabanza. Entonces, haciendo referencia al hebreo, proviene de la palabra teilín, que significa también alabanza. Entonces, los salmos vienen presentados como una serie de poesías y cánticos de diversas épocas y autores que con el pasar del tiempo fueron agrupándose. En este momento estamos haciendo una retroalimentación de la primera entrega de formación sobre el libro de los Salmos. En los Salmos nosotros podemos ver la oración del pueblo de Israel, que se fue gestando a lo largo de años y que se desarrolla en plegarias, en súplicas dirigidas a Dios, unas que están llenas de confianza y alabanza, y otras que están llenas de petición a Dios, de desesperación, y en otros momentos de acción de gracias y de serenidad. Si usted, a medida que vayamos leyendo el libro de los Salmos, vamos a tomar en cuenta que han sido marcadas por circunstancias del tiempo. Y este cantoral, como así se le domina, los Salmos, tiene un carácter poético muy bonito, muy particular, lleno a su vez de un contenido muy existencial y sobre todo teológico. Y es importante que nos preguntemos cuántos son los salmos en la Biblia. El libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos llenos de experiencia de vida y de favor de Dios. Podemos dividir los salmos en 14 tipos diferentes, que a su vez estos 14 tipos se pueden agrupar en 5 familias que están compuestas por distintos salmos. En primer lugar tenemos los himnos, que son himnos de alabanza, salmos de la realeza del Señor y cánticos de Sión. En segundo lugar
tenemos salmos individuales, que son las súplicas individuales, las acciones de gracias individual y la confianza individual. En tercer lugar, tenemos los salmos colectivos, que son súplicas colectivas, acciones de gracias colectivas y confianzas colectivas. Y de esta forma, en el cuarto lugar tenemos salmos reales o regios, y en el quinto lugar tenemos salmos didácticos, que son liturgias, denuncias proféticas, históricas y también sapienciales. Entonces, hemos dicho que podemos dividir en 14 tipos, pero que a su vez lo agrupamos en 5 familias. Hacemos una pequeña retroalimentación: himnos, salmos individuales, salmos colectivos, salmos reales o regios y salmos didácticos. Haciendo una referencia a los salmos, podemos aprender que como los salmos, como oraciones y plegarias compuestas por diversas circunstancias, tienen un lenguaje común, que es ese lenguaje poético, ese lenguaje de vida, y los 150 salmos están distribuidos en el salterio sin un orden aparente, y esto impide descubrir a primera vista las relaciones que se tiene de un salmo con otro. Y lo podremos notar si usted toma su Biblia. Usted va a decir, ok, pero no existe una línea, una secuencia en esta forma. Entonces, los signos o cantos de alabanza son aquellos que celebran la gloria, que celebran el poder, que celebran el amor del Señor, manifestados en las obras de la creación, en las historias de su pueblo. Y usted puede anotar ahí para que pueda ir a buscar. Ahí es dentro de los himnos o cantos de alabanza. Está el Salmo 8, Salmo 103, el Salmo 104, Salmo 117, 147, 148 y 150. Entre los himnos se destacan además dos grupos muy particulares. Como decíamos, que son los himnos a la realeza del Señor, que aclaman a ese Dios de Israel como el Rey universal. Y estos salmos, el Salmo 47, 93, 96, del 96 al 99. Y los cantos de Sión, que hacíamos referencia al principio dentro de estas 5 familias que pertenecen a los himnos o cantos de alabanza, los cantos de Sión, que se refieren al monte Sión como ese lugar elegido por el Señor para habitar en él. Usted ahí lo puede encontrar en el Salmo 46, en el Salmo 47, 76, 87 y 122. De ahí usted puede tranquilamente meditar en esta reflexión que estamos realizando en este momento. También están las súplicas, que se dividen a su vez en colectivas e individuales. Las súplicas colectivas nacionales o de toda la comunidad son oraciones en las que todo el pueblo de Israel se dirige al Señor para que aleje de él su ira y para que los libere de las calamidades que los afligen. Ejemplo de estos salmos que podemos hacer referencia colectivas son los salmos, el Salmo 12, 44, 74, 79, 80, 83. Y las súplicas individuales, que son numerosas y expresan ese clamor de los pobres, de los enfermos, de aquellos que están perseguidos, de los oprimidos por el sufrimiento, que se dirigen al Señor en demanda de ese auxilio. Dentro de este grupo, también de las súplicas individuales, podemos mencionar que debe mencionarse especialmente, sobre todo, la importancia que tienen las súplicas colectivas, que van en referencia especialmente
a esas súplicas de un inocente que es acusado injustamente por falsos testigos. El Salmo 7, el Salmo 17, el Salmo 26. Y este que es acusado acude al Señor en el templo para que le haga justicia. Otro de los ejemplos de súplicas individuales es el Salmo 3. Salmo 9, Salmo 6, Salmo 10, Salmo 22. Son algunos de los salmos que podemos buscar que hacen súplicas individuales. Si en este momento nosotros nos dirigimos al Salmo 3 y vemos lo que hace referencia a este salmo, nos vamos a dar cuenta la concatenación que tienen las palabras de esta segunda reflexión sobre el libro de los Salmos. Dice el texto del Salmo 3, oración pidiendo la ayuda del Señor. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo, protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Hemos leído 3 versículos del capítulo del Salmo 3 para que veamos ese ejemplo tangible de cómo los salmos, esta característica de los salmos individuales, que son súplicas individuales. Así usted puede hacer el ejercicio luego en su casa tranquilo, escuchando y haciendo las anotaciones correspondientes de cada uno de estos tipos de salmos para que usted pueda saborear y entender el mensaje del Señor. Dentro de estos salmos hablamos de los salmos de los cantos de acción de gracias, cuyo contenido puede resumirse en estas palabras del Salmo 18, versículo 6. En mi angustia clamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Esos son cantos de acción de gracias. Y otros ejemplos de canto de acción de gracia que podemos encontrar en los salmos: Salmo 18, Salmo 21, Salmo 32, 107, 116 y 118. Y hacíamos mención de los salmos reales o regios. Estos se caracterizan no por su estructura literaria uniforme, sino porque en todos ellos el rey ocupa un lugar central. Y estos salmos fueron compuestos para diversas circunstancias, específicamente como la entronización de un nuevo monarca de la dinastía davídica. Y si vemos el Salmo 2, el Salmo 110, o las bodas de un rey israelita, Salmo 45, ahí en esos salmos reales se hace esa entronización, esa realeza. Pero sobre todo a partir del exilio babilónico, que el exilio babilónico es cuando el pueblo de Israel ya no tuvo más reyes. Entonces ahí cuando los salmos comenzaron a interpretarse en sentido mesiánico. Apréndase eso, hermano. Esa es una historia importante. Mencionamos también los salmos sapienciales o didácticos, que tratan de inculcar el estilo propio de los maestros de sabiduría, una enseñanza de principal importancia para la vida. Y estos temas, los temas que componen los salmos sapienciales o didácticos, están caracterizados por las excelencias de la ley revelada por el Señor a su pueblo de Israel. Un ejemplo de eso es el Salmo 1, inculcando: dichoso el hombre, como hemos leído. Si vamos al Salmo 1 como primer ejemplo de este salmo didáctico: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores.
ni hace causa común de los que se burlan de Dios. Entonces, este salmo nos lleva ahí a esa conformación, a inculcar la palabra. Otros ejemplos de salmos sapienciales o didácticos son el Salmo 19, el Salmo 119 también, y el angustioso problema del sufrimiento de inocentes. Salmo 37, que es común verlo en los salmos sapienciales. Dentro que hablábamos de que habían 5 tipos y que lo hemos resumido en 5 familias, hay salmos también históricos que van enumerando los beneficios concedidos por el Señor al pueblo de Israel, al pueblo elegido, y que estos salmos están contraponiéndose a veces a la ingratitud y a las infidelidades de ese pueblo, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel en varios momentos de la historia fue infiel al Señor. Entonces, esa gracia del Señor en los salmos históricos se van enumerando esos beneficios que el Señor dio a su pueblo a pesar del pecado, a pesar de lo que hacían contra él. Y estos salmos, algunos de los ejemplos de estos salmos, el Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, también son de importancia. Hay que señalar que la existencia de un grupo de salmos alfabéticos viene de un procedimiento alfabético. Se ha hecho ese estudio de los salmos alfabéticos, que consiste precisamente en disponer en forma vertical las letras del alfabeto hebreo y en comenzar cada verso o incluso cada estrofa con el salmo, como en el caso del Salmo 119, que es como siguiendo el orden de las letras. Entonces, ese procedimiento es muy apreciado en Israel porque sugería la idea de totalidad y ayudaba a aprender el poema de memoria. Y por último, no puede pasarse por alto que algunos pasajes de los salmos resultan particularmente duros para los oídos cristianos. Sí, mis hermanos. A veces estos salmistas se encuentran totalmente indefensos frente a la maldad, a la violencia de sus enemigos, y por eso no solo claman al Señor, que es el único que puede salvarlos, sino que también pide a Dios que haga caer sobre ellos los peores males. Y así se unen en un mismo salmo la súplica más ardiente y las más violentas imprecaciones. Usted puede encontrar ejemplos de esos salmos: Salmo 58, Salmo 7, Salmo 83, Salmo 109. Entonces, yo sé que muchos hermanos dicen, wow, pero qué extraño poder encontrar todo esto en los salmos. Pero demos gracias al Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y en este estudio queremos decirles sobre esta última parte, sobre esos pasajes que se pide justicia, que se pide venganza. Esto presenta una grande, plantean una dificultad que son muy evidentes. Y por eso es necesario, hermano, tratar de comprenderlos, situándolos en un verdadero contexto. Y es importante, mis hermanos, y preciso recordar en primer lugar que los salmos se formaron bajo el régimen de la antigua ley, mis hermanos. Recuerde que aunque usted vea ahí en un salmo, oh Señor, venga a mis enemigos, que por dar un ejemplo así muy rápido, aunque usted escuche o leyendo los salmos, que usted vea que dice ahí, oh Señor, deja caer tu ira, que tus enemigos y tal, hermano, no podemos nosotros utilizar esto en nuestra práctica. Recuerde que estos salmos se formaron bajo la ley, antigua ley, cuando Jesús aún no había sido revelado, cuando Él no había revelado el mandamiento del amor al prójimo.
que incluye amar a nuestros enemigos. Mateo 5:43 y Romanos 12. Entonces, además, los salmos provienen de una época en la que todavía eran insuficientes y rudimentarias las ideas sobre la vida más allá de la muerte y la recompensa reservada a los justos en la vida eterna. Y si usted quiere puede leer el Salmo 6, porque según las ideas corrientes entre los antiguos israelitas, las buenas o las malas acciones eran recompensadas en la vida presente y el malvado debía recibir su castigo aquí abajo y lo antes posible, a fin de que se pusiera en manifiesto de que hay un Dios que juzga al mundo. Y finalmente, el cristiano no puede dejar de reconocer el hambre y la sed de justicia que se expresan en esas súplicas al Señor para que se manifieste como justo juez. Jeremías 15:15, el amor a los enemigos no significa indiferencia frente al mal. Y cuando triunfa la injusticia, la violencia, la opresión de los más débiles y el desprecio de Dios, el cristiano puede decir al Señor: tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos y dale su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Salmo 94, versículos 2 al 3. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia, por permitirnos este estudio de tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ábrenos nuestro entendimiento a tu gracia y a tu amor, que nos llena de paz. Bendito y alabado seas, Señor. Buenas son tus obras, maravilloso eres, Señor, y que todo nuestro ser, mientras respire, alabe tu santo nombre. Dios de poder, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.